Ayer le preguntaron a mi hijo David si los tatuajes eran pecados. Era una pregunta hecha desde un contexto de enseñanza religiosa. Y pues, estuvimos charlando acerca de ese tema y le quise comentar mi visión respecto a ese asunto y conforme siempre digo, a la luz de las escrituras, ¿verdad? Normalmente la pregunta, ¿esto es pecado o aquello es pecado?, me resulta ya un poco cuestionable, pensando en la intención con la que se pregunta. Pecado es matar, robar, mentir, ¿verdad? Todas aquellas cosas que van contra la ley de Dios, que no van conforme a la moral que hay innata en nuestros corazones, porque el Señor puso su semejanza en nosotros y puso una especie de linterna que ilumina nuestro entendimiento y nos dice y nos hace entender la diferencia entre el bien y el mal, sin que haya nadie que nos tenga que decir concretamente qué es bien ni qué es mal, qué es bueno ni qué es malo, ¿verdad? Somos capaces de comprenderlo por nosotros mismos, por la propia naturaleza, y nos diferencia bastante eso de los animales. Ahora, ¿es pecado los tatuajes? Hacerse un tatuaje. Desde el punto de vista bíblico se daba una razón y corresponde al momento en el que en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, se habla de ciertas prácticas que debían evitarse, y una de ellas era pues no hacerse tonsuras y no hacer marcas en la piel. De modo que entendemos que el Señor había dicho a su pueblo que marcar la piel de alguna forma, con tonsuras, con pinturas, con cualquier tipo de práctica o técnica que se usase, pues no era aprobado por Dios, no lo aprobaba, no estaba contemplado como algo correcto o aceptado por Dios en su ley. Ahora, eso es algo que el Señor da a su pueblo, Israel, para que lo cumpla Israel. Está en el Antiguo Testamento y como nos dicen algunos, bueno, esas cosas ya no hay que cumplirlas porque ya no estamos en el pacto de Israel, sino que estamos en un pacto distinto que en el de Israel con respecto a Dios, y entonces pues si no tendríamos que cumplir muchas cosas que cumplía Israel. Bueno, ciertamente a Israel se le dieron unos pactos, unos mandamientos, unas condiciones de vida como pueblo de Dios, y no aplica en muchos asuntos a nuestro proceder. Ahora, eso nos habla del carácter de Dios, nos habla de las preferencias, de las tendencias, de los gustos, hablando un poco humanamente, ¿no?, de los gustos, de los caminos de Dios. El que Dios no me haya pedido a mí como pueblo suyo escogido algo en concreto no significa que a Dios no le agrade. Si Dios ha pedido algo a su pueblo para que lo haga, es para que es porque le agrada y así lo cumpla, ¿no? Y esas son sus formas, sus caminos, sus gustos, lo que va conforme a su mente. Ahora, si yo solamente me guío por lo que dice la religión, no me ajusto realmente al corazón del Evangelio, a la esencia del Evangelio, porque la religión es continuamente esa pregunta: ¿esto es pecado? ¿Aquello es pecado? ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? ¿A que eso le gusta a Dios? ¿A aquello no le gusta a Dios? Estás como calculando si eso que te apetece hacer
es correcto o no es correcto, pero quieres hacerlo, te gustaría hacerlo. Lo que busca es una excusa o una confirmación. Es decir, si no es pecado, se confirma que lo que quiero hacer está bien hecho y no pasa nada. Si por el contrario no se debe hacer, o encuentro que no se debe hacer, buscar una excusa para decir que no es que no se debe hacer, es que eso hay que interpretarlo de tal o cual forma, ¿no? Ese es el camino de la religión. Ahora, el Señor no nos ha llamado a andar en un camino de religión buscando si esto se puede hacer o aquello sí se puede hacer, si esto es bueno o esto es malo. Por supuesto que es importante saber lo que es bueno y lo que es malo, y sabemos que es bueno ayudar al prójimo y que es malo mentir. Pero el camino de la fe no se basa en una correlación de prácticas que tengo que llevar a cabo en función a una línea marcada, escrita en un decálogo o en un centálogo. No es broma. Hemos sido llamados al amor de Dios. Y fijaros, si la ley de Dios dada a Moisés era para su pueblo Israel, la ley de Jesucristo dada a todos los creyentes es mucho más elevada, porque el Señor mostró el alcance real de la intención que tenía Dios con su ley. Es decir, cuando el Señor habló a sus discípulos acerca de las leyes que se dieron, dice: oísteis que fue dicho, no matarás. Mas yo digo que si alguno aborreciere en su corazón a su prójimo, ya es culpable de asesinato delante de Dios. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Mas yo os digo, y Jesús va aumentando el nivel de alcance de esa sentencia, mas yo os digo que si alguno codiciare a una mujer en su corazón, ya está adulterando delante de Dios, en su corazón, por causa de la codicia. No es necesario que se acueste literalmente con ella. Así que fijaros cómo el alcance de la ley de Dios ya presentada por Jesucristo es mucho más elevado. Jesucristo lo que hace cuando presenta la ley de Dios en el Sermón del Monte es colocarla en su lugar propio, correcto y conforme a la visión de Dios, y no como lo había hecho el pueblo, no con respecto a la interpretación del pueblo de esa ley. Así que el alcance de la ley es mucho más elevado y las exigencias de la ley son mucho más elevadas que lo que la gente había interpretado cuando recibió la ley de Dios. Es decir, no matarás, pues yo simplemente me limito a no matar a alguien, pero lo odio con todo mi corazón y con toda mi alma. Pues no, en eso no consistía la ley de Dios. Y eso es lo que demuestra Jesucristo cuando dice: oísteis que fue dicho, no matarás, mas yo os digo, aquel que aborreciere en su corazón a su prójimo ya es culpable de homicidio, ¿no? Para Dios, porque lo ha matado realmente en su corazón, en su aborrecimiento. Y eso es lo que está haciendo el Señor, colocar en su lugar la ley de Dios, y lo diferencia mucho al espíritu religioso del ser humano, mostrando así que no solamente las prácticas son lo que cuentan, sino lo que hay en el corazón. Ahora, es importante una cosa: de nada vale que tengas un currículum de 1000 buenas prácticas si tu corazón no está delante del Señor en sintonía de amor, de entrega y de devoción. El apóstol Pablo escribe a los Colosenses y dice: si pues habéis muerto con Cristo, habéis resucitado también con Él y estáis sentados ya con Él en lugares celestiales. Así que poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, y vosotros tenéis vuestro lugar con Él. Así que muchas veces se pregunta: ¿esto es pecado o aquello es pecado? Pero ¿cuántas veces se pregunta uno: ¿amo a Dios? ¿Amas a Dios? ¿Esto pertenece a una forma de vivir y de sentir que demuestre que amas a Dios y que Dios es lo primero en ti o en mí?
amar al Señor es muy fácil decirlo. Una cosa es decir que amo, pero otra cosa es amar de verdad. Decir las cosas es fácil, es gratis, pero hacerlo es difícil. Mira, cuando uno dice que ama, está diciendo demasiado, está diciendo mucho. Cuando uno dice que ama no es que te cae bien. Cuando uno dice que ama no es que te gusta. Cuando uno dice que ama no es que te parece estupendo o magnífico. Cuando alguien dice que ama, está diciendo muchísimo. Tiene mucha carga de información eso de amar. Y yo no puedo decir que amo a Cristo, que amo la palabra de Dios, y sin embargo tenerlo olvidado o tenerlo en un plano segundo, tercero, cuarto o décimo en mi vida. No es posible juntar en un ser el decir que ama algo y hacer cosas que no tienen nada que ver con ese amor. Amar a un hijo, amar a una mujer, amar a un padre, a una madre, a un abuelo, etc. Tiene su demostración, ¿verdad? Yo amo mucho a mi abuela, pero te tiras meses sin ir a verla ni a visitarla. Pues no tiene sentido. El que ama mucho a su abuela, pues se encarga de tratar con ella, ¿verdad? Y estar con ella porque le gusta disfrutar de ella. Pues eso pasa con el Señor. Si decimos que amamos al Señor, el Señor es lo que está en nuestra vida de forma esencial, central, protagonista y deseable. ¿Por qué digo todo esto? Porque cuando uno pregunta si es pecado o no es pecado un tatuaje, el asunto está en que está mirando y fijándose en el tatuaje. Pueden mirar los tatuajes, pueden mirar el pantalón que se lleva, la camisa que se lleva, la canción que suena de última hora, el peinado que es el último grito y un montón de cosas que ofrece el mundo. Y pueden mirarlo porque tienen libertad de mirada. Pero ahí donde esté la dirección de tu mirada, ahí donde vaya enfocada tu visión, es donde está esclavo tu corazón. Tú tienes libertad de visión, de mirada, sí, pero vas a mirar libremente allá donde tu corazón es esclavo. Y si sigues mirando los tatuajes, los pantalones de última moda, el peinado de la última tendencia, las últimas canciones, un montón de cosas que hay en este mundo, estás mirando el mundo. El mundo es tu foco de atención, de atracción, de deseo, de amor, al fin y al cabo. Al final amas el mundo y las cosas que son del mundo. Y la palabra de Dios deja claro que los que son de Dios no aman al mundo, aman a Dios y al Señor. Y fijan su atención en el Señor, en Cristo, en su reino y en las cosas que a Él le importan. Y cuando eso ocurre así, no necesita preguntarse si esto o aquello es pecado, porque lo que le interesa, lo que capta toda su atención y todo su ser, es todo aquello que es innecesario preguntar si es pecado o no. Estoy diciendo con eso que no hay que vestirse como se viste uno en estos tiempos, sino que hay que vestirse como hace 200 años, 500 años, 1000 años, o cómo hay que vestirse, de qué fecha hay que vestirse. No estoy diciendo eso, no estoy diciendo que tal ropa sea buena o tal otra sea mala, que como se vistieron en el siglo I era bueno y como se visten en el siglo XXI sea malo. Volvemos entonces a lo mismo, estamos fijándonos en cosas externas, en maneras externas
dándole un protagonismo y una importancia que no corresponde a nuestra visión espiritual. Estoy diciendo simplemente que si hoy se venden vaqueros, pues tú te pones vaquero, pero no estás pendiente de cómo es la forma en la que yo tengo que llevar el vaquero para hacerlo conforme a lo que me están enseñando o imponiendo en la moda de hoy, que mañana cambiará y será de otra forma, y entonces tendré que ponerme el vaquero de la otra forma y cortarle por aquí, rajarlo por allá y doblarlo para arriba, doblarlo para abajo. Es lo que te hace estar pendiente continuamente de la tendencia de este mundo y de la preferencia de este mundo, y es lo que distrae tu atención, tu mirada, tu deseo, tu afán cada día en cosas que son vanas, que son superficiales, superfluas y que no tienen ninguna repercusión positiva para nuestro desarrollo diario espiritual y mucho menos para nuestra eternidad. Y eso, entre tanto, que uno se fija en eso y presta atención a esos detalles que son humo, que son espuma y que no valen para nada, y que lo único que hacen es marearnos, porque la moda que había hace 10 años vuelve a ser la misma de hoy, y lo que hoy dicen que está pasado de moda, mañana volverá a estar de moda. Todas estas cosas nos están haciendo perder el tiempo, nos están haciendo distraernos de lo que realmente es provechoso y merece la pena en nuestra vida día a día. Así que el pecado es algo mucho más serio, mucho más profundo, mucho más trascendente que las meras preguntas y las meras prácticas de hacerse un tatuaje, cortarse el pelo de una forma o ir a tal o cual lugar. Es tan serio, tan profundo, como que puedes estar con tu conciencia muy tranquila pensando que lo estás haciendo bien todo y sin embargo tener una eternidad de oscuridad por delante porque realmente no estás acertado delante de Dios. Sobre todo, delante de Dios. Todo lo que opinen los demás no es precisamente lo importante ni lo que va a determinar tu eternidad, sino lo que opine Dios de ti. Y Dios mira el corazón. Dios no mira los vaqueros que te has puesto ni el peinado que te has hecho. Dios mira qué es lo que hay en tu corazón que te ha llevado a hacer o a ser de tal manera. Cuando se reduce el cristianismo a preguntas como si esto es o no es pecado, se demuestra que no se ha entendido el Evangelio, se demuestra que no se ha entendido el llamamiento del Señor, ni que Dios nos llama a responder a su amor, con entrega y con deseo de Él, y no con preguntas que hacen escrutinio de lo que hay o no hay de bien en una cosa o en otra. Todo lo que sea de Dios es bueno, así que si no miras a Dios, estás alejado de lo bueno y del bien y te acercas al mal. Simplemente así de sencillo. Así que quizás sea más pecado preguntarse si un tatuaje es pecado que el tatuaje en sí. Directamente yo digo que un tatuaje no es pecado. Pecado es no tener a Dios en su lugar correspondiente en tu corazón, en mi corazón. Pues que el Señor nos ayude a enfocar acertada y correctamente nuestra visión espiritual de las cosas que son de la palabra de Dios. Un abrazo, buen día.